Hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente, un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy y estar en nuestra clase número 8 del preuniversitario. En la clase de hoy vamos a ver transformación algebraica y todo lo que tiene que ver con la base de álgebra, ¿no es cierto? Vamos a estar en nuestro eje temático de álgebra, terminando de ver todo lo de números. Bueno, y si se dan cuenta, más que nada sería la continuación obvia a lo que estamos viendo de cada uno de los temas. Y bueno, vamos derecho a nuestra pregunta PSU. Tenemos acá, dice, da la expresión, ¿no es cierto? X cuadrado, Y cuadrado, bla bla bla. ¿Cuál de las siguientes expresiones es o son factor de ella? Bueno, aquí vamos a ver de que estamos trabajando ya con nuestro conocida X, Y, ¿no es cierto? Con las letras que representan algún número. Y todos los procesos, todas las funciones, o sea, más que funciones, todas las transformaciones que podemos hacerle a estos números, ¿no es cierto? Y cómo se denomina cada uno de ellos. Bueno, esta pregunta la vamos a responder al final de la clase, como cada clase. Y vamos de lleno a la adición y sustracción en operación algebraica. Bueno, sabemos de que siempre los números pueden ser sumados y restados cuando el cociente numérico de los términos, o sea, de los términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Tenemos AB cuadrado más C, más 3ABC, más 5ABC, o sea, AB cuadrado C. Sabemos de que tanto A como B cuadrado como C se repiten cada uno de los números que tenemos acá, ¿no es cierto? El número A, B cuadrado, C es repetido en 3AB cuadrado C, ¿no es cierto? Aquí estamos diciendo, este número sería como el número base, ¿no es cierto? Para el cierto modo, y este es 3 veces el primer número, y este es 5 veces el primer número. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos cada uno de los números que están representados acá, ¿cierto? Como esto es una vez el número, consideramos de que tiene un 1 imaginario, siempre solo lo podemos asumir cuando no hay ningún número al frente de una letra, y sumamos con uno de estos números, bueno, sumamos y restamos dependiendo de cuál sea la operación, ¿cierto? En este caso 1 más 3 nos daría 4, como tenemos acá, y menos 5 nos da menos 1. Se mantiene el signo, ¿no es cierto? Se respeta siempre eso, y vamos a entender que la respuesta final sería menos AB cuadrado C. Esto podemos hacerlo porque cada uno de los números, ¿no es cierto? O sea, cada una de las letras mantiene el mismo exponente, es decir, A es A elevado a 1 en cada uno de ellos, B es B al cuadrado en cada uno de ellos y C es C elevado a 1 en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Se mantiene. Bueno, si seguimos adelante, aquí dice, importante recordar la utilización de paréntesis al sumar y restar en expresiones algebraicas, más que nada para mantener un orden y que sea más claro la suma y la resta. Ustedes, si es que quieren, pueden hacerlo mentalmente o de cualquier manera que ustedes hayan visto. Esto es solamente una representación muy básica de cómo se hace la suma y la resta. Me imagino que en eso no tienen dudas. Pero ahora hablando de la multiplicación, tenemos que considerar dos cosas. El tipo de elementos que estamos multiplicando y bueno, y los elementos en sí que se multiplican. En este caso, cuando hablamos de un monomio, es un número que tiene solamente un término. Entonces se multiplican cocientes numéricos y los factores literales entre sí. Un ejemplo acá. Tenemos el monomio, ¿no es cierto? Un término, 3x por el monomio, otro término, 2xy, ¿no es cierto? Aunque aquí tenga dos letras, aquí tengo una letra, sigue siendo un monomio porque todo esto es un término, 3x, y todo esto es otro término, 2xy. Después vamos a ver con los binomios, los trinomios, la diferencia en eso, ¿no es cierto? Cuando tenemos más de un término. Se ve una suma, una resta entre medios. Pero en este caso es un monomio por un monomio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, 3 por 2, 6. X por X. Recordemos cuando se multiplican los exponentes, o sea, números, con igual base, se suman los exponentes. Es decir, X elevado a 1 por X elevado a 1 me da X elevado a 2. Y la Y se mantiene al lado porque no se multiplica por nada. En el caso multiplicamos un monomio por un polinomio, es decir, un número con un término por un número o un paréntesis con muchos más términos, es un polinomio, es más de un término, así se ve un polinomio. Por ejemplo, aquí tenemos el 3ab cuadrado, o sea, 3ab a la cuarta, multiplicado por todo esto, ¿no es cierto? En este caso sería un trinomio porque tiene tres términos. Un término acá, el segundo término y el tercer término. Y multiplicamos a cada uno. Podemos ver 3ab a la cuarta por 5a cuadrado b, 3 por 5, 15.
a elevado a 1 por a elevado a 2, se suman los exponentes, a elevado a 3, y b elevado a 4 por b elevado a 1, b elevado a 5. Y así con cada uno de ellos. Importante respetar el símbolo, ¿cierto? Más por más, más. 3 por 2, 6. A por a cuadrado, b a la cuarta por b cuadrado, b a la sexta. En este caso, más por menos, menos, ¿no es cierto? Se respeta el signo acá. Y la misma multiplicación. 3 por 4, 12. A por a cuadrado, b a la cuarta por b, b a la quinta. Si es que vemos cuando estamos multiplicando no solamente ahora con monomios, sino que un polinomio por un polinomio, también se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Hay muchas formas de verlo esto, dicen 1 a 1 o multiplicar primer término con primer término, primer término con el segundo término, eso depende de ustedes cómo lo hagan, pero multiplicar cada elemento del primer término, o sea del primer paréntesis, por cada elemento del segundo paréntesis. En este caso 2x, bueno, vamos a volver para verlo de a poco. 2x por 3x, 2 por 2, 6, x por x, x cuadrado. Después 2x por 2y, 2 por 2, 4, x por y, xy. ¿No es cierto? Y por 3x, 3xy, y y por 2y, 2y cuadrado. Bueno, aquí es importante de cómo tenemos términos semejantes. ¿A qué se refieren los términos semejantes? Tienen las mismas letras, ¿no es cierto? Recuerden que el número puede variar, pero las letras tienen que ser iguales y tienen que tener el mismo exponente. En este caso el exponente es 1. Tenemos x e y en ambos, entonces lo podemos sumar entre ellos. Como habíamos visto al principio, la suma de dos monomios, se suman los números, 4 más 3 me da 7, x. ¿No es cierto? Importante que aquí solamente se puede hacer cuando las letras son iguales, eso es importante. Productos notables son elementos característicos que uno puede ver en los polinomios. En este caso, siempre se puede trabajar de una manera específica. Por ejemplo, el cuadrado de binomio, muy conocido. El cuadrado de binomio es cuando tenemos un binomio, ¿no es cierto? Dos términos, a y b, y todo eso está elevado al cuadrado. En este caso, cuando el cuadrado de binomio es positivo, va a ser el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y esta fórmula nos va a servir en cualquier caso. En este caso tenemos 2m más 5 al cuadrado. Bueno, sería el primer término al cuadrado, 2m al cuadrado. Importante que tanto el 2 como la m está al cuadrado, ¿no es cierto? Más el doble o dos veces el primer término, 2m, por el segundo término, 5. Aquí 2m por 5, ¿no es cierto? Y todo eso multiplicado por 2. Siempre más el segundo término al cuadrado, 5 al cuadrado. Bueno, 4m al cuadrado es 4, ¿no es cierto? Porque, o sea, 2m al cuadrado es 4, porque 2 al cuadrado me da 4, y m al cuadrado es m cuadrado, se nota tal cual. En este caso no tiene el paréntesis porque solamente la m está al cuadrado, el 4 ya fue operado con el exponente, entonces se nota solamente el número. Aquí vamos a tener multiplicaciones que hacer, en este caso podemos hacer 2 por 2, 4, y 2 por 5, 10, y... Pero nada que ver. Me confundí. Aquí tenemos que multiplicar, claro. 2 por 5 me da 10. 10 por 2, 20. De esa manera, solo el primer paréntesis y luego por lo de afuera. No pesqué lo que estaba diciendo antes. Pensé que había una suma, no sé por qué. Bueno, y 5 al cuadrado me da 25. En este caso también, recordad que cuando el signo es negativo en el binomio, ¿no es cierto? A menos b en este caso. ¿Qué pasa? El primer símbolo pasa a ser negativo. Entonces el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí tenemos el ejemplo. Cuando tenemos un cubo de binomio, eso quiere decir de que el binomio está elevado al cubo, ¿no es cierto? Lo dice su nombre. También tenemos estas fórmulas. Y aquí ustedes pueden ver los ejemplos. Oh, me pasé. Pero bueno, el cubo de binomio es muy similar al cuadrado de binomio, solo que el elemento está al cubo y la fórmula es un poco más larga. Es el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿No es cierto? Es un poco más complicada de aprenderse a la memoria, pero recordemos de que nosotros siempre esto podemos anotarlo como es un cubo, ¿no es cierto? Podemos anotarlo como a más b
¿Por cuántas veces? Bueno, por 3 veces, ¿no es cierto? A más B y A más C. Si nos acordamos de esta fórmula y podemos multiplicar un término y después multiplicarlo por el tercer paréntesis. Distintas formas de hacer esto. Esta fórmula es bueno que se la sepan porque así ustedes pueden ser más ágiles a la hora de anotar preguntas. Otra cosa que pueden hacer ustedes, a lo mejor si se acuerdan más fácil del cuadrado de binomio, es anotarlo de esta forma, ¿no es cierto? A más B al cuadrado y eso por A más B, de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, recordar de que cuando es positivo, todos los signos son positivos. Cuando es negativo, tanto el primero como el segundo, o sea, como el último, pasa a ser negativo. Cuando tenemos una suma por su diferencia, bueno, aquí nos explica el nombre mismo. ¿Qué significa? Tenemos una suma de un binomio multiplicado por la diferencia de ese mismo binomio. Es decir, tenemos A más B por A menos B, ¿no es cierto? Lo que cambia entre los dos paréntesis es solamente el símbolo del medio. En este caso, la suma multiplicado por una resta. Y se anota muy fácil A al cuadrado menos B al cuadrado. Tengo un ejemplo acá, ¿no es cierto? Más X, o sea, claro, más 5X más 6Y por más 5X menos 6Y, ¿no es cierto? Yo digo más porque sabemos que cuando tiene nada aquí al frente es un signo positivo. Pero lo que importa que cambió es el símbolo del medio. Este más y este menos son distintos del símbolo contrario. Como está una multiplicación entre medio, bueno, sabemos que es suma por su diferencia. Y nos notamos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Cuando tenemos producto de binomios, ¿no es cierto?, con un término en común, esta es una fórmula que entre muy pocas veces se ve, pero es súper útil saberla porque nos ahorra los cálculos, ¿no es cierto? En vez de multiplicar cada uno término a término, como lo habíamos visto anteriormente, vamos a aplicar esta fórmula. En este caso, el primer término se repite, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver A más, o sea, X más A por X más B, y me da el primero al cuadrado, más los dos términos que no se repiten, se suman entre ellos, por el término que se repite, más AB, en este caso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, con distintos números. Tenemos X más 4 por X más 2. En este caso, se dan cuenta que es útil porque tenemos ambos términos con X. Bueno, multiplicamos X por X, me da X cuadrado. Así tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y después, 4 más 2, X. 4 más 2, el término que se repite, más 4 por 2. En este caso se dan cuenta, esto es como la técnica, como el 4 más 2 y después es 4 por 2. Si ustedes quieren hacerlo en la antigua, bueno, también pueden multiplicar término a término, ¿cierto? X por X le va a dar X cuadrado, X por 2X me va a dar 2X, o sea, X por 2, 2X, 4 por X, 4X, y 4 por 2 me va a dar 8. Y bueno, se dan cuenta aquí que esto es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Se suman estos dos términos, en vez de sumarlo aquí, lo sumamos antes, al principio. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, voy a borrar para que puedan verlo bien. Y pasa lo mismo, bueno, en este caso cuando es negativo, se nota negativo, ¿cierto? Se nota el número con su símbolo, mismo en la multiplicación. Cuando factorizamos, expresiones algebraicas. Esto es muy importante porque lo vemos en muchos momentos, en muchas preguntas en la prueba. Vamos a tener que aplicar la factorización. Sabemos que con expresión algebraica puede complicarnos un poco más, pero es lo mismo que esto. En este caso factorizamos con un factor común, ¿cierto? O sea, bueno, vamos a leer esto y después vamos a mirar el ejemplo. Dice que se emplea cuando una expresión, en una expresión todos los términos tienen elementos en común, que pueden ser numéricos, literales o una combinación entre ambos. ¿Qué quiere decir? Que en una expresión cualquiera, ¿no es cierto? En este caso tenemos este polinomio, podemos nosotros estos números factorizarlos. Es decir, vamos a tomar todos los términos que tienen en común, numéricos, multiplicativos, o un elemento literal, y los combinamos de esta manera. Primero podemos descomponer, ya esto normalmente uno lo hace mentalmente, pero más que nada para que lo puedan ver. El primer término, ¿por qué está compuesto por 2xy? ¿No es cierto? 2xy. El segundo término sería 2 por 2, ¿no es cierto? Porque 2 es un número primo, lo descomponemos a lo más pequeño que puede ser.
en este caso el 4 es 2 por 2, la x solita, la y, por otra y, ¿no es cierto? Porque está y al cuadrado, y en este caso después vamos a tener el 6, lo descomponemos en 2 y 3, la x que está 2 veces repetida y la y que está una vez repetida. Y vemos que es todo lo que se repite. En este caso, entre todos, lo único que se repite es 2xy, ¿no es cierto? Tenemos 2xy, 2xy. A lo mejor algunos de ustedes van a decir, profe, pero aquí hay otra y ¿por qué no la considera? Bueno, consideramos solamente lo mínimo que se repite. En este caso, 2xy es lo mínimo que se repite y lo vamos a factorizar en cada uno de ellos. Ese es el factor común. Todo lo que se repite en estos números lo sacamos afuera de un paréntesis. Y después, ¿cómo completamos el paréntesis? Bueno, decimos 2x. ¿Por cuánto me da 2x? 2x por 1. 2xy. ¿Por cuánto me da 4xy? Bueno, 2 por 2, 4x por nada, entonces lo anotamos. ¿Y por cuánto me da y cuadrado? Y, ¿no es cierto? Entonces anotamos 2y. Y lo mismo, 2xy. ¿Por cuánto me da 6x cuadrado y? Por 3x. Bueno, es importante antes de que pasemos en esto, de que ustedes siempre puedan ver, voy a retroceder un poco para que puedan verlo bien. A lo mejor les complica verlo así. Sabemos que siempre, cuando tenemos un término cualquiera, esto voy a anotar otro término aquí abajo, digamos 5x b cuadrado más 3 no, ¿saben qué? Hagámoslo un poco más simple esto para que no sean... No, ¿saben qué? Está bien el 3. Sí, está bien el 3, dejemos el 3. Y menos... claro. 10x cuadrado b. Ya, si vamos aquí tenemos 3 términos. Pueden ser más términos, menos términos. De hecho, ¿saben qué? Agregamos uno más acá. Digámosle más... x cuadrado b cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que ver? Todos los términos que se repiten. Entonces yo puedo decir, en cada uno de ellos hay x y b, ¿no es cierto? xb, xb, xb. Los números, en este caso tenemos 5, 3 y 10. Entre 5, 3 y 10 no hay un mínimo múltiplo que sea menor que 5, 3 y 10. En este caso, no sé, 3 por algo no me puede dar 5, ¿no es cierto? O 5 por algo no me puede dar 3. A lo mejor 5, o sea, 5 por 2 me da 10. A lo mejor podría ser 5, pero solo podría tomar estos dos, no todos. Si quiero tomar todos, lo único que se repite es la x y la b, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Anotamos la x y la b. Y luego, yo tengo que ver los exponentes. En este caso tengo 2x y tengo 2b. En este caso solamente tengo una x. Entonces, en la x, lo más pequeño que puedo ver es una. ¿No es cierto? Una x y 2x. Bueno, ahí lo más pequeño que hay y lo que más se repite sería una x. Porque piensen, si yo pongo aquí 2x, este me funciona, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Pero para encontrar este, ¿cómo lo hago? X cuadrado, ¿por cuánto me da x solita? No hay un número, ¿no es cierto? Tenemos que multiplicar por una división o algo así. Entonces, no me conviene en ese caso. Lo que me conviene, borré el paréntesis sin querer, es anotar la x más pequeña o el exponente más pequeña que se repite. Luego con la b lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tengo b cuadrada, que tengo b elevado a 1, lo más pequeño, y b elevado a 1. Entonces yo anoto b elevado a 1. Y voy preguntando, xb, ¿por cuánto me da x cuadrado b cuadrado? Bueno, x por cuánto me da x cuadrado, por x, y b por cuánto me da b cuadrado, por b. Entonces el primer término sería xb. Luego, más, ¿no es cierto? Porque tengo que respetar el símbolo. xb, ¿por cuánto me da 5xb cuadrado? Bueno, el 5 tengo que tenerlo, entonces anoto el 5. xb por 5 me da 5xb, pero me falta un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, x por cuánto me da x? Por 1, no lo anoto. Y b, ¿por cuánto me da b cuadrado? Bueno, por b, ¿no es cierto? Entonces le pongo 5b. Y puedo comprar, ¿no es cierto? xb por 5b me da 5xb cuadrado. Luego, aquí tenemos 3xb, ¿no es cierto? ¿Qué me falta en este caso? Porque tengo la x y tengo la b, me falta solamente el número 3. Entonces multiplico por 3, más rápido. Y luego el menos, importante que tengo que anotar el menos para que me dé el menos 10x cuadrado b.
La misma pregunta, xb, ¿por cuánto me da x? O sea, 10x cuadrado b, bueno, por 10, y me falta una x. Y la b queda así. Bueno, eso más que nada la forma, el algoritmo para encontrar el factor, factorizar las exponentes. Yo sé que igual ustedes lo han visto antes y tienen muchos ejemplos más, pero vale la pena explicarlo porque es muy importante. Avanzando a la siguiente, si es que tenemos un factor común compuesto, ¿qué quiere decir esto? En este caso, en el ejemplo yo tengo xz, xw y z y w. Ninguno se repite en todos, ¿no es cierto? Pero por ejemplo la x se repite en estos dos, la z se repite en este y en este, la w en el segundo y en el cuarto, y la y en el tercero y el cuarto. Entonces yo puedo factorizar por lo que se me repite. Yo digo, ¿saben qué? Voy a tomar las x, esta x y esta x. ¿Cómo factorizaría? Bueno, anoto x, factor de x por cuánto me da z, o sea, xz me da z, ¿no es cierto? Atar la línea para que se note una z. X por cuánto me da w, bueno, w. X por cuánto me da xw. Y luego yo aquí cierro el paréntesis, agrego una suma, porque aquí hay una suma entre estos términos, ¿cierto? Entre estos y estos hay una suma, entonces agrego la suma. Y voy a tomar el factor común entre estos dos, que sería la y, o la y, como algunos le dicen. La y es mi factor común, entonces anoto afuera el paréntesis y digo, y por cuánto me da yz, bueno, por z, ¿no es cierto? Y por z me da yz, y por cuánto me da yw, bueno, por w. Y así se factoriza y luego podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, tenemos x por este paréntesis y x por este otro paréntesis. Bueno, estos dos paréntesis, zw y zw, son iguales, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir zw, z más w en este caso, ¿por cuánto me da x por zw? Bueno, aquí yo estoy factorizando, pero el factor común es el paréntesis, ¿no es cierto? Entonces yo digo aquí zw, z más w, ¿por cuánto me da x paréntesis z más w? Bueno, me falta la x que va al frente, ¿no es cierto? Es lo mismo, en vez de tener la multiplicación adelante, la tengo después en este paréntesis. Y sumo, ¿no es cierto? Por la suma que está acá. Y lo mismo, ¿cuánto me falta para llegar a y por z más w? En este caso me falta y. Y así se factoriza. Hay distintas formas que usted podría haberlo hecho. Pueden tomar cualquier número, cualquier letra. De hecho, veamos qué caso toma acá. Bueno, agrupó. Es igual importante que ustedes pueden hacer. Agrupar, poner paréntesis. Solamente hizo esto. Puso paréntesis aquí y acá para dividir las cosas. Ustedes pueden dividir como quieran y reordenarlo como sea. Factorizaron los pares y luego se factoriza en factor al paréntesis. Otro término que es muy importante y es distinto a la diferencia de cuadrados es la diferencia de cubos. Aquí la pueden ver. Y la diferencia de cubos, lo importante es que tenemos dos paréntesis, ¿ya? Y estos dos paréntesis son muy importantes. ¿Por qué? Porque el primer paréntesis va determinado por los factores, ¿no es cierto? Tenemos el primero menos el segundo. Y después tenemos el segundo paréntesis, que es muy similar al cuadrado binomio, pero nos falta el 2, ¿no es cierto? Y en este caso es positivo, aunque el diferencia de cubo sea negativa. Tenemos a al cuadrado más ab más b al cuadrado. En este caso, esta fórmula siempre la vamos a aplicar en cualquier ejemplo. Bueno, aquí factorizarlo para que estuviera todo al cubo. Entonces también que se va a hacer, por ejemplo, aquí tenemos la x al cubo y la y al cubo, pero los números no están al cubo. Aquí yo que necesito que todo el término esté elevado al cubo. Entonces sabemos que 8 al cubo es 2, entonces usamos 2x al cubo, y 4 al cubo es 64, entonces anotamos 4y al cubo. Aplicamos la diferencia de cubos. El primer paréntesis van a ser los dos valores, ¿no es cierto? Restándose entre ellos sin ningún exponente. Y en el segundo paréntesis tenemos que empezar a aplicar los exponentes, ¿no es cierto? El primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, aquí importante, nosotros lo dejamos anotado de esta manera. Ustedes pueden multiplicar término a término, pero terminaríamos volviendo a lo que teníamos al origen, en el principio. Cuando tenemos suma de cubos, se dan cuenta aquí los símbolos cambian. Eso es lo que yo quería decirles. En el primer paréntesis depende de si es que es suma o resta de cubos, ¿cierto? Si es que es positivo, si es negativo, es negativo. Y en este caso, al contrario,
como decían, o sea, como yo les decía, del cuadrado de binomio, el primer símbolo es negativo cuando es suma de cubos. Aquí tenemos el ejemplo, muy similar. Aplicamos la fórmula más que nada, ¿no es cierto? Aquí es muy importante aprenderse estas fórmulas porque no hay una forma fácil de encontrar esta fórmula. Por ejemplo, no puedo dividir en paréntesis o cosas por el estilo. Es necesario aplicar la fórmula y conocerla. Cuando tenemos productos notables, ¿no es cierto? Decía, esto que tenemos acá corresponde a una suma por diferencia. ¿Qué está diciendo? Es encontrar el producto, o sea, es aplicarlo al revés. Por ejemplo, la suma por diferencia. Aquí tenemos dos cuadrados que están separados por una resta. Yo al ver esto sé que es el resultado de la suma por diferencia, entonces puedo transformarlo a una suma por diferencia donde los dos términos son iguales en los paréntesis y la diferencia es que uno tiene más y otro tiene menos. Aquí lo pueden comprar, ¿no es cierto? Porque tenemos el primero al cuadrado que sería 36 al cuadrado y menos el segundo al cuadrado que sería 9i al cuadrado, o sea 81i al cuadrado. En el segundo tenemos este trinomio. Este trinomio podemos descomponerlo en un cuadrado de binomio, o sea, una multiplicación de binomios con término común. En este caso, ¿cómo lo descomponemos? Decimos, el x está en ambos paréntesis, ¿no es cierto? Y decimos, el último término, el término que está solito, sería la multiplicación de los dos números y el término del medio sería la suma de estos. Bueno, vamos a la pregunta PSU. Antes de seguir viendo el trinomio, muchos de ustedes sabrán que hay muchas más cosas que podemos ver, pero déjenlo hasta acá por el día de hoy. Y hay bastantes cosas que podremos analizar, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta PSU es bastante simple porque dice, dada la expresión, ¿cuál de las siguientes expresiones son factores de ella? Entonces, ¿qué está diciendo? En esta expresión, voy a empezar a rayar, x cuadrado, y cuadrado, más x cuadrado, y más x, y más x. ¿Cuáles son factores? Bueno, yo lo que puedo hacer aquí, lo primero que puedo hacer sería empezar a factorizar. A lo mejor yo puedo tomar estos dos de acá y estos dos de acá, como habíamos visto al principio. Y lo primero, ¿por qué puedo factorizar? Bueno, tenemos el x cuadrado. El cuadrado es el término más pequeño que hay, ¿no es cierto? Yo lo podía poner x, pero en este caso me conviene poner x cuadrado porque el cuadrado es el más pequeño que hay. Y en la y, el más pequeño sería y elevado a 1, ¿no es cierto? El exponente más pequeño. Lo voy a poner elevado a 1 porque se asume. Bueno, x cuadrado por x cuadrado, o sea, x cuadrado y por ¿cuánto me da x cuadrado y cuadrado? Bueno, la x ya la tengo y me falta una y, ¿no es cierto? Entonces multiplico por una y. Más x cuadrado y por x cuadrado y, bueno, eso es por 1 porque ya lo tengo. Voy a sumar también acá, ¿no es cierto? Porque tenemos el más entre medio. Y el término en común entre x y x es solamente x. La y no se repite. Entonces, x por cuánto me da y. Y. O sea, x por cuánto me da x y x por cuánto me da x, 1. Bueno, aquí ya podemos darnos cuenta de que tenemos un término en común en todo esto, ¿no es cierto? Un factor, como se le conoce, que sería el y más 1. Uy, me ocurrió una raya medio extraña ahí. No sé qué pasó. El i más 1, que es el término que se repite en ambos, ¿no es cierto? En este término y en este otro término. Lo que se repite es el x más 1. Y, bueno, la multiplicación sería x cuadrado y más x. Ese sería nuestro término, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que el x más 1 sí es un factor de x. Muy bien. ¿Yo qué puedo hacer ahora aquí? Voy a borrar lo más rápido posible. Y ahora considerar otros elementos que se repiten, para ver si es que los otros también pueden ser. En este caso, no sé, voy a tomar este primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Lo reordeno, anoto x cuadrado y cuadrado más x y esto más x cuadrado y más x, ¿no es cierto? Lo dejé uno al ladito del otro y si es que quiero, para que sea un poco más ordenado, pongo paréntesis para darme cuenta que estoy asociando. Aquí lo que se repite nuevamente es xy
xy de esta manera, ¿no es cierto? Y anotar esto como xy, digo xy, ¿por cuánto me da x cuadrado y cuadrado? Bueno, me falta una x y me falta una y. Y para encontrar esto mismo, pues lo multiplico por 1. Luego, en el otro, el que se repite, en este caso también es solamente la x. Y x por cuánto me da x cuadrado y x por xy más 1. Bueno, se dan cuenta de que nuevamente se repiten, ¿cierto? El término en común, xy más 1, también está, que es la 1. Y aquí nosotros podemos al tiro empezar a ver, ¿no es cierto? Porque sabemos que el 1 cumple y el 3 cumple. El 2 aún no sé, no puedo comprobarlo. Aunque bueno, nos vamos a dar cuenta que no hay otra forma de asociar los estos. Pero de esta manera yo puedo asumir de que es 1 y 3, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna que diga 1, 2 y 3. Solo hay 1 y 3 y 2 y 3. Como yo sé que la 1 y la 3 son verdaderas, yo marco la D como verdadera. Y no necesito hacer más cálculos. Y nos damos cuenta que la alternativa correcta era D. Bueno, hasta aquí dejamos por el día de hoy. Espero que les haya servido. Hay harto que analizar en esta clase. Hay harto elementos, hay hartas funciones, fórmulas que podemos aprendernos y que son muy buenas que nosotros las estemos analizando día a día. A lo mejor son conceptos que muchos de ustedes ya conocen, pero como les digo, vale la pena revisarlos nuevamente porque siempre van a aparecer, siempre están por ahí. Me despido por el día de hoy y que estén muy bien. Recuerden, antes que eso, antes que nada, realizar la guía de la clase de hoy, revisar también la guía de la semana anterior, el solucionario de la guía de la semana anterior, que también estaré subido con esta clase. Y ante cualquier consulta o duda me pueden escribir en mi correo que está en WordClass para que ustedes puedan contactarse conmigo. Eso. Hasta luego, adiós.